y Desaparecidos AC. Angélica, espero que estés teniendo excelente inicio de semana. Y a ver, hace unos momentos decíamos, la cifra oficial que se presenta por parte de las autoridades sobre la desaparición de menores es gravísima y puede haber diferentes razones, lo entiendo así, tú nos lo explicarás, pero en este espacio que estamos viendo por voluntad propia, ¿por qué le llevaría a una niña, a un niño, a un adolescente a ausentarse de su núcleo familiar, a ausentarse del lugar que conocen, que viven, donde están sus padres, para simplemente no decirle a nadie a dónde van? Bienvenida, adelante. Hola, muy buenas tardes. Les agradezco la invitación a tu programa. Este fenómeno se llama ausencia voluntaria. La desaparición de personas se divide en varios rubros y en este caso cuando un menor decide irse de su domicilio sin avisar, los casos que se han presentado en la asociación habitualmente son porque tienen problemas con los papás. Vienen de familias disfuncionales, de papás separados, no hay la comunicación. Normalmente los papás trabajan todo el día y no hay quien tenga cuidado de los menores, no hay una comunicación. Nosotros en los casos que nos hemos encontrado en la asociación, que hemos recuperado el testimonio muchas veces, por ejemplo, de las niñas, adolescentes, es porque sufren acoso sexual por parte de las parejas de las madres cuando vuelven a hacer sus vidas. En este caso serían los padrastros. Eso lo manifiestan con las mamás y no les creen. Entonces, este es uno de los situaciones que los orillan a irse de su hogar. Otros es porque sacan malas calificaciones y como no hay comunicación, tienen miedo de qué les van a decir, si les van a pegar, si los van a regañar, el castigo que se les va a imponer. Este es otro de los motivos que ha orillado a los menores a irse de sus hogares. Tú me estás hablando de temas que, por supuesto, tienen que ver con una disfunción familiar, tiene que ver con incluso violencia al interior de, ¿no? Y justamente cuando se ha hablado de esto con las autoridades, yo recuerdo perfecto un procurador ahora de la Fiscalía de uno de los estados que cuando hablábamos de desaparición de menores, la primera respuesta que tenían era seguramente se fue con el novio. Y de alguna forma ustedes verían minimizar este tipo de situaciones, o sea, aunque fuera así o aunque fuera por problemas familiares, ¿no tendría que atenderse aún así? De hecho, se quitaron esto de las 24 y 72 horas. Eh, Cuando un menor desaparece, las primeras horas son vitales. Cuando no se llega a dar el caso de la ausencia voluntaria y puede ser algún otro por desaparición forzada, supongamos, algún secuestro, alguna privación ilegal de la libertad, las primeras horas son vitales. En todo el tiempo que lleva la asociación nos hemos percatado que si se atiende de forma inmediata, hay un margen de 70-80% de que los menores sean recuperados, pero cuando dejan pasar mucho tiempo, esto dificulta su búsqueda. 70-80%. Estamos hablando de cuántos menores desaparecen diariamente, Angélica. No hay cifras exactas, o nadie tiene una cifra exacta de cuántos menores desaparecen. No todas las personas denuncian. Los casos que normalmente llegan a la asociación ya no tienen confianza en las autoridades, entonces se acercan a asociaciones civiles como las de nosotros y vienen a reportar a sus familiares desaparecidos. Nosotros trabajamos conjuntamente con las autoridades y lo que inmediatamente atendemos el caso, se les hace una entrevista inicial para saber por dónde va la desaparición, si es efectivamente una ausencia voluntaria. De esto nos percatamos si es que los menores se llevaron cosas de valor, documentos, se llevaron ropa, faltan artículos personales que siempre traen, nos dan indicios de que puede ser una ausencia voluntaria. O vamos entrevistando a los papás y con la experiencia que ya se tiene se puede saber si se trata de una ausencia voluntaria o si es desaparición, si es trata de personas, si fueron enganchados por internet, por redes sociales. Pero todo esto es a través de la entrevista inicial, pero nosotros lo que hacemos inmediatamente es canalizarlos a las autoridades correspondientes para trabajar conjuntamente la asociación, medios de comunicación y las autoridades.
Sí, por supuesto, y no solamente aplica en el caso de los menores, seguramente tú nos lo dirás, Angélica, el tema de las horas primeras, que son cruciales tanto para la desaparición de adultos como la desaparición de menores. Ahora, cuando se trata de esta ausencia voluntaria, ¿puede hablarse también de que se realiza por una estrategia de sobrevivencia? Eh, Se podría decir que sí en algunos casos, cuando son muy violentados en sus domicilios. Sí se llega a dar cuando se han recuperado a los menores. Hemos encontrado menores en lugares muy, muy, muy lejanos después de mucho tiempo, y cuando se acude a su recuperación es lo que ellos comentan, que eran muy violentados, que eran golpeados, que eran abusados. Entonces, pues muchas veces sí lo hacen por sobrevivir, ¿no? De lo que están viviendo en su casa. O sea, prefieren irse a la calle, a lo desconocido, que lo que están viviendo en su casa. O sea, uno de los puntos que nosotros podríamos aconsejarle a todos los Sí, que por nos están supuesto. viendo es que tengan comunicación con sus hijos, mucha comunicación, que sepan quiénes son tus amigos, con quién se están juntando y sobre todo con quién están Ujú. hablando en redes sociales. Digo, afortunadamente hay algunos casos que son ausencia voluntaria, que no amerita, o sea, no es algo muy fuerte lo que están viviendo en sus hogares, pero desafortunadamente hay otros casos que son enganchados los menores por redes sociales. Y déjame decirte que no solamente son niños o adolescentes, también los mismos adultos son enganchados por redes sociales, y es cuando se complica su Ujú. localización, porque ya estamos hablando de bandas organizadas que se dedican a la trata de personas, y eso sí dificulta mucho su búsqueda, porque cuando una persona es enganchada para trata de personas, su difusión hace que corra en riesgo su vida. Entonces es un arma de dos filos a veces difundir las fotografías de las personas que han sido enganchadas. Se tiene que empezar a hacer una búsqueda con los indicios o los Sí. elementos que se han dejado algún rastro. Ujú. Este tipo de desaparición, Angélica, particularmente el de la voluntaria, ¿hay alguna que sea, que tenga el mayor porcentaje? Vamos, tú nos decías, ya nos mencionabas por violencia familiar, o nos mencionabas por ser enganchados en redes sociales, o nos mencionabas por simplemente problemas en tener las calificaciones y no tienen esta comunicación por los papás. ¿Hay alguna que esté en primero, segundo y tercer lugar? Sí, normalmente son cuando salen mal en las calificaciones o hicieron algo que saben que va a traer una represalia, que los van a acusar, que rompieron algún objeto, que perdieron la bicicleta, es normalmente lo que los orilla a irse de su casa, que tienen papás que van a tomar represalias como golpes o castigos, y ellos temen y se van. En segundo punto tendríamos en niñas, es el acoso sexual, cuando las mamás se vuelven a rehacer su vida de los padrastros. Sí, tenemos desafortunadamente muchos casos que cuando hemos Ujú. localizado a las menores manifiestan que han sido abusadas o acosadas por las parejas de las mamás. Y en un tercer punto, Ujú. Oye, pues sí ahora, sería básica, sí, sí, no, continúa. En tercer lugar, ¿cuál sería? no, no te escuché, se perdió la comunicación. Te preguntaba que cuál es el tercer lugar, ¿cuál sería? Ah, ok. Pues los amigos, las amistades. Por eso uno de los puntos que te decía que hay que tener cuidado con nuestros menores, con nuestros hijos, es con quién se juntan, porque a veces por Claro. las amistades, de retos, de por qué no nos vamos, vámonos aquí, vámonos a aventurar, se llegan a ir los menores. Ahora, me genera la duda de si una vez que aparecen, ¿hay algún tipo de seguimiento, ya sea por parte de ustedes, de la organización, desde la sociedad, o por parte de los DIF, que justamente deben de tratar de esto, la Procuraduría especializada en niñas, niños y adolescentes? ¿Algún tipo de seguimiento, de atención psicológica, de seguimiento también si hay violencia intrafamiliar, bueno, que se tomen las medidas adecuadas, o aparece con vida, aparece con bien, los familiares se retiran y eso es todo? ¿Hasta ahí llega la actuación de la autoridad?
Depende de la situación. Normalmente cuando se llega a existe, o sea, los menores, hay menores que hemos encontrado que de plano no quieren regresar, se niegan y son canalizados al DIF para determinar cuál va a ser su situación, si se van con algún familiar o si se quedan en resguardo del DIF. Y inician todas las indagaciones para saber si es efectivamente lo que está manifestando el menor es verdad. Pasan con el psicólogo y lo determina. No en todos los casos reciben el apoyo psicológico, hay unos que se niegan, los papás ya no se da el seguimiento, pero cuando son, como te comentaba, situaciones que ya hay denuncias de violencia o de acoso, sí se le da el seguimiento y no se les entrega a los menores, se quedan en resguardo del DIF. Y nosotros como asociación lo que les brindamos es el apoyo claro, porque psicológico. a pesar de que aparezcan, ¿no? Pudieran estar en riesgo continuo o un riesgo incluso mayor, ¿no? Sí, porque hay un detonante que hizo que el menor se fuera. Entonces son los casos que sí se tiene que cuidar. Digo, nuestra asociación se limita a la búsqueda y localización de los menores. Es optativo si quieren continuar con la psicóloga que tenemos en la asociación, para darle continuidad a la incorporación de los menores. Es importante mencionar que no solamente se les atiende a los menores que desaparecieron, que han sido devueltos, sino también a los familiares, a los padres de familia, porque es algo que ya está mal en la familia. O sea, no es solamente que el menor haya decidido irse, es algo que está mal en la familia y que hay que ver qué es lo que está mal, encontrar la causa para que el menor no decida volverse a ir, porque sí tenemos casos que los menores se vuelven a ir. Sí, claro, y bueno, vuelve a ser este ciclo. Para terminar contigo, Angélica, y te agradecemos tus minutos con el auditorio de Mega Noticias, el gobernador de Jalisco y otras organizaciones señalan que la gran mayoría de los casos de desapariciones, el 90% hablan de las desapariciones de adultos, ocurren por voluntad propia. ¿Este mismo porcentaje ocurre con los menores? Es decir, un 90% es por voluntad propia y un 10% podrían ser víctimas de algún tipo de delito. Sí, ausencia voluntaria, pero yo considero que con lo que yo hablo con base a lo que nos llega en la asociación y con el vínculo que tenemos con las autoridades, claro, ha estado siendo más la desaparición. O sea, cuando iniciamos nosotros con la asociación sí se daba mucho lo que era la desaparición de infantes, por eso se inició la asociación, porque en los 90 había mucho robo de infantes, mucho, pero se ha ido ha ido disminuyendo, nos decía Angélica Sánchez, con quien teníamos esta conversación, nos decía esto último, solo para recopilarlo. En los 90 había mucho robo de infantes y actualmente no es así, sin embargo sí se están dando estas desapariciones. Lamentablemente perdimos la comunicación con ella, pero es perteneciente, es integrante de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, ACE. ¿Qué tema tan interesante estamos tocando hoy aquí en Mega Noticias MX? Lamentablemente ya no lo pudimos recuperar, pero vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya, está usted en Mega Noticias MX. Por fajos, con ligas, en portafolios, maletas, en sobre o a manos llenas, en todas las formas y de todos los colores son parte de la gigantesca red de corrupción en México. Dineros que financiaron campañas y denuncias por desvíos de recursos y generan escándalos exponiendo audios, videos y fotografías que los implican en un sinfín de presuntos delitos. Presumen transparencia pero brillan por la opacidad, por actos ilegales que exhiben su bajeza política. Escándalos mediáticos que no explotan más que en tiempos y con fines electorales, pero que aunque pudieran constituir un delito, no se investigan o los procesos se empantanan. Al final, no pasa nada. Nadie sabe de dónde salen las bolsas millonarias y mucho menos a dónde van a parar. Evidencia grotesca que debería transparentarse, pero no pasa nada. Sigue debilitándose el Estado mexicano porque no les interesa la justicia ni acabar con la impunidad. Tienen un fin político por encima del fin judicial. Muchos son los reyes del cash y ninguno ha pagado por ello.